Bien, vamos a continuar ahora con un nuevo concepto. Esta vez sí vamos a recomendarles que copien el material, quizás sobre todo la tabla de valores que más adelante va a salir, aunque yo sugiero que copien la mayoría de conceptos. Vamos a revisar ahora, vamos a estudiar un poco ahora el tema de lo que vamos a llamar fuerza electromotriz, a la cual le vamos a llamar FEM, FEM, fuerza electromotriz. En el tema anterior nosotros estábamos estudiando el tema de las corrientes eléctricas y yo le pedí a usted cuánta carga circulaba en un tiempo determinado. Eso era porque las corrientes eléctricas que estábamos estudiando eran corrientes momentáneas. A esas corrientes momentáneas que aparecen en un momento dado y luego desaparecen, como un rayo por ejemplo, se llaman corrientes transitorias. Y esas corrientes se terminan cuando la fuente de energía que la genera se agota o se acaba. Eh, Vamos a hablar ahora de las fuerzas electromotrices, de la FEM. Vamos a decir que un dispositivo que tiene la capacidad de mantener una diferencia de potencial eléctrico para poder generar la energía necesaria para mantener una corriente ya no transitoria, sino que en forma continua de cargas eléctricas, se va a llamar fuerza electromotriz. Una fuente que genera una FEM o que genera una fuerza electromotriz, vamos a decir que es cualquier dispositivo que lo que hace es convertir su energía, que puede ser energía química, energía mecánica, energía solar, energía eólica, energía nuclear, etcétera, la convierte en energía eléctrica capaz de mantener un flujo continuo de carga eléctrica, es decir, capaz de mantener una corriente eléctrica. Aquí, por ejemplo, tenemos las pilas, pilas electroquímicas que todos conocemos. ¿Cómo funcionan? Pues ellas tienen un líquido interno. Ese líquido genera reacciones químicas, pero hay un momento en que esa energía se agota porque la capacidad de reaccionar químicamente desaparece en ese líquido. En el lado derecho tenemos un generador que lo que hace es eh, toma un trabajo, es decir, que toma un torque, le vamos a llamar, un trabajo de un eje, por ejemplo, y lo convierte en energía eléctrica. En este caso, este generador funciona con combustible, convierte la energía química del combustible, lo convierte en energía eléctrica. Es lo que llamamos plantas eléctricas. Entre los dispositivos que podemos considerar como FEM o como fuerza electromotriz mencionábamos la pila electroquímica, que es un dispositivo que genera energía eléctrica mediante reacciones químicas, como ya dijimos, que son transitorias porque se acaban cuando se agotan los reactivos. En general, vamos a decir que una FEM o una fuerza electromotriz puede ser un generador electromagnético, dijimos las pilas, dijimos las celdas. Aquí en la figura podemos ver algunas. Por ejemplo, acá en el lado izquierdo vemos un generador electromagnético. Y como le decía, lo que hace es convierte el trabajo en energía. Por ejemplo, este generador pudiera estar funcionando eh, en base al movimiento de una turbina, por ejemplo, que está siendo movida por el agua de una presa hidroeléctrica, por ejemplo. Podría ser una turbina generada que se está moviendo, perdón, por la velocidad del viento,
un- una especie de ventilador invertido, etcétera. Entonces, lo que hace este aparatito es que ese trabajo, esas vueltas, digamos, que va dando la turbina o el ventilador, lo que hace es convierte ese trabajo en energía eléctrica, que es lo que nos envía hacia nuestras casas. En el lado derecho tenemos un par de, son seis las que aparecen así en ese esquema. Son seis celdas solares o celdas fotoeléctricas. Si usted recuerda, ahí en el edificio, en uno de los edificios del colegio, están instaladas una de estas. Los que están en la tercera planta las han visto. Y eh, son dispositivos que están construidos de un material, en silicio en particular, y lo que hace es que a través de un proceso de ionización de las cargas se genera una diferencia de potencial eléctrico. Los iones de silicio o las cargas del silicio se ionizan, y eso va generando una diferencia de potencial entre un punto y otro. Y entre más es la longitud, pues más energía puede generar. Y luego vamos a hablar de un segundo concepto. Hoy solo vamos a hablar de estos conceptos, no vamos a tener ejercicios. En la siguiente vez vamos a hacer ejercicios sobre esto. Vamos a hablar de la resistividad, pero en este caso la resistividad eléctrica. Vamos a representarla por la letra griega Rho, que es la que aparece ahí en el paréntesis. Vamos a decir que la resistividad eléctrica es la oposición o resistencia que presentan los materiales al flujo de una corriente eléctrica. Es decir, que todos los objetos tienen una capacidad de conducir energía eléctrica. Unos tienen muy buena capacidad, otros tienen muy mala capacidad. La resistividad va a ser la oposición o la resistencia que van a presentar esos materiales al flujo de una corriente. Más adelante vamos a hablar del concepto contrario, que será la conductividad de los materiales. Y eso lo que va a significar es, o el concepto es la capacidad o la facilidad que estos materiales tienen para que fluya una corriente eléctrica. En este caso estamos hablando de la resistividad. Cada material tiene su propia resistencia o resistividad. Van a haber conceptos aquí que debemos aclarar después. Cuando hablamos de resistencia, conceptualmente es el impedimento a que fluya una corriente eléctrica por ella. En el siguiente tema vamos a hablar de la resistencia eléctrica, que es un concepto que está relacionado a esta resistividad. Y esto es porque la resistividad depende estrictamente del material, y la resistencia depende del material y de la forma que tenga el conductor o el objeto. La resistividad, entonces, la vamos a medir en diferentes o en una sola unidad. Vamos a decir que las unidades van a ser ohmios por metros. Ese es el símbolo de ohmios, es la letra griega omega por metros. Y allí presentamos algunos valores de resistividad, todos en ohmios por metro. Por ejemplo, veamos en el grupo que tenemos acá, tenemos la plata, es 1.47 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Es un valor bastante pequeño. Imagínese usted 8 ceros antes del 1 y 4 7, o sea, 0.0000, y cuente 8 ceros incluyendo el que tiene antes del punto. Esa es la resistividad de la plata. O sea que como la plata tiene una poca resistividad, significa que es un buen conductor porque su resistividad es baja. El cobre tiene una resistividad un poquito más alta. Es 1. Perdón, sí, es 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios por metros. El oro
2.44 por 10 a la menos 8, el aluminio 2.75 por 10 a la menos 8, el tungsteno 5.5 por 10 a la menos 8, el hierro 8.9 por 10 a la menos 8, el acero 20 por 10 a la menos 8, el plomo 22 por 10 a la menos 8 y el mercurio 95 por 10 a la menos 8. Todo este grupo ustedes observan que forman parte de los metales. Eso significa que los metales tienen una resistividad muy baja y eso significa que son muy, pero muy buenos conductores. Eso significa que acá el que tiene la más baja resistividad es la plata. Miren, eso significa que de este grupo que estamos presentando, el mejor conductor es la plata. Sin embargo, nosotros en las instalaciones eléctricas no usamos plata por el precio, por el costo que tiene. El cobre es más barato, así que usamos cobre. Sin embargo, repito, la plata es mejor conductor que el cobre. Este grupo le vamos a llamar grupo de conductores. Todos estos son conductores. Hay otro grupo que le vamos a llamar semiconductores, porque son materiales que conducen la electricidad así más o menos. Aquí tenemos tres semiconductores. El grafito tiene 3.5 por 10 a la menos 5. Es pequeña la resistividad relativamente. El germanio es más grande la resistividad, 0.60. Y el silicio es 2300 ohmios por metro. Es el más grande de estos semiconductores para que usted vea el rango de valores de resistividad para los semiconductores. Y hay otros que tienen una resistividad muy alta, es decir, que son malos conductores para la energía eléctrica. Entre ellos mencionamos el ámbar, que es de 5 por 10 a la 14 ohmios por metros. Es decir, que estamos hablando de un 5 con 14 ceros. Es decir, más o menos serán unos 50 billones. El vidrio también es mal conductor de la energía eléctrica, 10 por 10 a la 10 a 10 por 10 a la 14, dependiendo del tipo de vidrio. El teflón, que es el que usamos justamente para aislar los conductores de cobre que usamos, es de 10 a la 13 la resistividad, es decir, es un mal conductor, por eso lo usamos como aislante. Y la madera, que también es bastante alta, 10 a la 8 a 10 a la 11, por ahí anda. Es decir, que la madera no la usamos para conducir energía eléctrica. A estos entonces le llamamos no conductores o aislantes. Entonces en este grupo tenemos conductores, que son los metales, semiconductores, que acá tenemos el grafito, el germanio y el silicio, y aislantes o no conductores como el ámbar, vidrio, teflón y madera. Sugiero que copien esto de nuevo, sobre todo la tabla que nos va a interesar y vamos a utilizar para hacer algunos ejercicios. Esta vez no hay ejercicios para hacer, así que ahí lo vamos a dejar.